Muy buenas tardes. Aquí voy a explicar la parte teórica. Primero, para adentrarnos en el motor, debemos saber sobre la ley de Lorentz. Esta ley nos explica sobre la fuerza generada de una carga de movimiento dentro de un campo magnético. Aquí como se puede ver, una carga con, con cierto coulomb yendo a una cierta velocidad dentro de un campo magnético. Y con ello se genera una fuerza. La forma de esto sería la, la fuerza es igual a la carga, que es una unidad escalar, por el producto cruz de la velocidad por el campo magnético. Podemos, podemos interpretar esto como la fuerza es igual a la corriente eléctrica por los, el producto cruz de la longitud por el campo magnético. Aquí podemos, como se puede ver aquí se genera cierta fuerza aquí. Con ello podemos usar la ley de la mano derecha para saber la dirección de la fuerza. Aquí como se puede ver. Esta es una técnica simple pero efectiva para saber la dirección de fuerza. ¿Qué nos permite esto? ¿Cómo usamos esto? Bueno, para un motor DC nos sirve para generar fuerza de giro. Como se puede ver. Aquí, aquí se generan dos fuerzas acá. Una aquí y otra acá. Sumando estas nos da cero. O sea en equilibrio. Pero estas dos fuerzas generan un cierto torque en la espira que permite que gire. Con ello, con ello podemos crear motores. Ahora vemos el torque. ¿Qué es el torque? Bueno, sería el torque es igual al producto cruz del brazo de palanca por la fuerza. Y yendo al módulo sería igual al, al producto del brazo de torque, el brazo de palanca por la fuerza, por el seno del ángulo entre estos dos, entre el torque, entre la fuerza y el brazo de palanca. Usando, usando la fórmula de aquí de la ley de Lorentz, podemos interpretar que podemos ver que el torque es proporcional directamente a la corriente eléctrica. A, torque es igual a KT por la corriente eléctrica. Aquí KT es la constante del torque del motor. Aquí, usando el sistema internacional, aquí la velocidad angular se mide en radianes sobre segundo, aunque para motores se usa revoluciones por minuto. Aquí la fuente que permite, la fuente de alimentación del motor, ahí la fuente que hace el motor sería igual al KE por la velocidad angular. El, el E sería la fuerza electromotriz que genera el motor y el KE la constante del motor. En esta gráfica podemos ver que el torque y la velocidad angular son indirecta, inversamente proporcionales. O sea, como el torque, cuando hay mayor torque hay menor velocidad angular. Y cuando hay mayor velocidad angular hay menor torque. Yendo con las fórmulas. Bien, aquí para el encendido y el apagado del motor usamos un microcontrolador y un transistor, lo que permite que podamos abrir y cerrar el circuito para que el motor se encienda o apague. Pero ¿qué pasa aquí? Los motores tienen muchas espiras ahí, lo que forman una bobina, inductancia. ¿Y qué pasa? Cuando pasa corriente por el motor, la bobina también se empieza a cargar. Y cuando ya se abre el circuito, la bobina se empieza a descargar. Como, y, y, y va en dirección de la corriente. Y, que, y al final que vaya hacia el pin conector del transistor. Pero esto puede provocar que el pin se queme, lo que puede estropear el transistor. Para evitar eso se usa un diodo flyback o un diodo salvador. El- ¿Qué hace esto? Nos permite que la corriente que se crea por la descarga del inductor se vaya para acá hacia el diodo y vaya al final a la fuente de voltaje, ahí salvando el conector. Es muy importante usar el diodo flyback. Ahora vamos con el puente H.
que nos permite controlar la polaridad del giro del motor. ¿Cómo hace esto? Pues mira, aquí tenemos un circuito puente H. Mira, forma un H. Aquí tenemos su fuente de voltaje, el motor, y acá hay 6 transistores, PNP y NPN. Aquí dos, aquí dos señales que pueden ser en alto o en bajo, y N1 y N2. Cuando los dos están bajo, estos 4 transistores están abiertos, lo que no permite que pase corriente. Cuando IN1 está alto y IN2 bajo, aquí permite que este transistor se cierre, lo que permite que este transistor también se cierre y también este. Lo que permite que pase una corriente eléctrica que viene de la fuente y pase por el motor, y yendo hacia la tierra. Lo que permite que el motor gire hacia esta dirección. Cuando IN1 está en bajo y IN2 está en alto, permite que este transistor se cierre, y este también, y este también. Lo que permite que se genere otro camino. Y la corriente pase por aquí, pase por el motor y llegue hasta la tierra. Lo que provoca que el motor gire hacia el sentido contrario. Esto se usa en los drivers del motor, donde nos permite controlar el giro de la rueda para que para que un pequeño autito pueda avanzar y retroceder. Por ello este circuito es muy importante para ciertos proyectos que usen el motor DC y para controlar el giro. Control del funcionamiento del motor DC. Ahora que ya sabemos cómo funciona un motor DC internamente, vamos a ver cómo lo controlamos externamente, específicamente cómo lo encendemos o apagamos, cómo controlamos su sentido de giro y cómo ajustamos su velocidad de rotación. El encendido y apagado es lo más básico. Basta con permitir o bloquear el paso de corriente al motor. Esto se hace usando transistores como interruptores, pero los microcontroladores no pueden entregar mucha corriente directamente. Por eso usamos una tapa llamada Darlington que combina 2 transistores para amplificar la señal. De esa forma, con una pequeña señal de control podemos encender o apagar el motor. Sentido de giro. El sentido de giro depende de cómo conectamos los terminales del motor. Si invertimos la polaridad, el motor gira al revés. Para automatizar esto, usamos un circuito puente H. En el puente H activamos pares opuestos de transistores para cambiar la dirección de la corriente en el motor. Por ejemplo, usando este switch 1, estaría saturando T1 y a la vez T4, girando así en un sentido. Mientras que si usamos el switch 2, estaría saturando T2 en conjunto con T3, que giraría en otro sentido, un sentido opuesto. A veces, para automatizar esto, se usan puertas NOT. Si activamos un transistor con una señal, la puerta NOT invierte esa señal para apagar el otro. Así simplificamos el control para que conmute usando uno solo. Control de velocidad. ¿Cómo controlamos la velocidad sin cambiar forzosamente el voltaje? En este caso se usan señales PWM, que significa modulación por ancho de pulso. El PWM es una señal digital que se enciende y apaga rápidamente. Cuanto más tiempo esté encendida, más energía recibiría el motor y más rápido giraría. Por ejemplo, si tenemos un ciclo de trabajo del 70%, el motor estará encendido el 70% del tiempo y 30% estaría apagado. En promedio, girará más rápido si el ciclo fuera del 30%. Aplicación de control. Vamos a ver cómo esto se combina en sistemas reales. Por ejemplo, en un robot seguidor de línea. En este se usan 2 motores DC, uno por rueda, en donde se requiere controlar el encendido apagado, la dirección y la velocidad. En este caso, el microcontrolador ajusta el PWM según la línea negra detectada, cambia la dirección con el puente H y los Darlington permiten alimentar los motores sin quemar la placa. Hay motores especiales que ya vienen listos para ser controlados.
los servomotores y los motores paso a paso. Tenemos acá el servomotor. El motor es ideal cuando queremos movernos a un ángulo específico. Estos por dentro ya incluyen un motor DC, un sistema de control y un potenciómetro que mide el ángulo. También tiene el sistema de engranajes. Vamos a tomar de ejemplo la siguiente tablita en donde nos están dando que se controla una señal PWM de 1 a 2 milisegundos. A un milisegundo lo lleva a 0 grados, a 1,5 milisegundos lo pone en 90 grados y a 2 milisegundos lo pone a 180 grados. Un servomotor es ideal para proyectos como brazos robóticos o mecanismos que necesiten una posición precisa sin dar muchas vueltas. Tenemos el motor paso a paso. Funciona de forma distinta, o sea, no gira libremente, sino que avanza en pequeños pasos, como su nombre lo dice, como de 1,8 grados por cada pulso. Se controla enviando una secuencia de señales a sus bobinas. Por eso, si envías 900 pulsos, girará a 360 grados. Pero muchos motores paso a paso, como el que usamos en el laboratorio, presentan o bueno, incluyen una caja reductora. En este caso tenemos este ejemplo que en relación de 1 a 64. Esto significa que para que el eje de salida gire una sola vuelta, el motor interno debe dar 64 vueltas completas. En otras palabras, si antes necesitábamos 200 pasos para una vuelta del motor interno, ahora se necesitan 12.800 pasos para una vuelta del eje final. O sea, en sí esto reduce la velocidad, sí, pero aumenta el torque y la precisión del movimiento. Esto hace que el motor paso a paso sea ideal para impresoras 3D, máquinas CNC o cualquier sistema donde se necesite un control extremadamente preciso del movimiento, aunque no sea muy rápido. En sí, ambos permiten tener precisión, pero la diferencia es que el servomotor llega a una posición angular fija, mientras que el paso a paso avanza en incrementos fijos. Con esto sabemos que controlar un motor DC es más que solo aprenderlo. O sea, podemos ajustar su velocidad con PWM, decidir su sentido con un puente H, amplificar la señal con Darlington e incluso usar motores especializados según la aplicación. Vamos al siguiente circuito, el cual tenemos como datos que la voltaje de fuente de alimentación son 12 voltios, el transistor Q1 tiene un beta de 120, un voltaje base emisor 0,7 y un voltaje colector emisor 0,2 voltios. Y lo mismo con el Q2, solo que el factor de amplificación cambia, el cual es 20. Luego nos dice que el transistor Q2 no está completamente saturado, asimismo nos dice que la salida del microcontrolador del voltaje es 5 voltios y la salida está en nivel alto y la corriente máxima que puede entregar es de 20 miliamperios. Y nos piden los siguientes ítems. Como podemos ver en el ítem A, nos piden la corriente de base mínima para hacer circular 6 amperios por el motor y la corriente de base a usar en el circuito considerando un factor de sobreexcitación de 2. Entonces, planteamos nuestra ecuación, el cual obtenemos como corriente de base mínima es igual a corriente de motor entre la multiplicación de los dos factores de amplificación. Esto se da por la configuración Darlington que podemos ver en el circuito. Entonces hacemos las operaciones, nos quedaría 6 amperios entre 120 por 20, el cual obtuvimos 2,5 miliamperios. Y también recordar que nos piden la corriente de base. Entonces la corriente de base sería la corriente de base mínima por el factor de sobreexcitación que es 2, el cual finalmente obtenemos 5 miliamperios. Luego nos piden hallar el valor de la resistencia de base. Entonces, como sabemos, la resistencia de base es igual al voltaje entre la corriente. A esto vamos a plantear nuestra ecuación, el cual de los 5 voltios, que es lo que sale del microcontrolador, y le vamos a ir restando las caídas de los transistores Q1 y Q2 del voltaje base emisor, el cual sería menos 0,7 y menos 0,7. Y como ya sabemos cuál es la corriente que pasa por RB, que son 5 miliamperios. Y obtuvimos 0,72,
kilo ohms. Luego en el ítem C que nos piden el valor de la resistencia pull down, sabiendo que la corriente que va a pasar por ahí es el 10% de la corriente de base. Como sabemos, la corriente de base son 5 miliamperios, así que planteamos de nuevo nuestra ecuación, voltaje entre corriente, los 5 que son de la salida digital y entre la corriente que es 10% de los 5 miliamperios que son de la corriente de base y obtuvimos 10 kilo ohms. Finalmente nos piden la potencia que suministra la salida digital del microcontrolador. Entonces, como sabemos, la potencia se calcula voltaje por corriente. Entonces, el voltaje de salida ya lo sabemos porque nos lo dan de dato que es 5 voltios. Y luego podemos ver que en este nodo se cumple la corriente que entra es igual a la corriente que sale. La corriente de la salida del microcontrolador va a ser igual a la corriente de base más la corriente de pull down. Entonces 5 miliamperios más el 10% por 5 miliamperios y obtenemos que la corriente de la salida del microcontrolador son 5.5 miliamperios. Y luego hacemos nuestros cálculos para calcular la potencia y es 5 voltios por 5.5 miliamperios y obtenemos el dato final que es 27.5 miliwatts.